Padre, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu palabra una vez más, Señor, con mis hermanos que están en diferentes partes, Señor. Y aunque haya distancia de miles de kilómetros entre nosotros, Señor, sé y sabemos que en tu espíritu todos somos uno y estamos unidos. Tu palabra dice, Señor, el que se une al espíritu de Dios, un espíritu es con él. Un espíritu somos contigo, Señor, y hoy queremos en esa unidad recibir la unción de tu espíritu, recibir la administración de tu palabra, Señor, recibir tus palabras que son vida y son espíritu. Señor, quiero ser un eco de lo que tú estás hablando, Señor. Quiero ser un amplificador de lo que tú estás diciendo en el espíritu a tu iglesia, Señor, para que el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amado. Hemos empezado hace varias semanas esta serie de enseñanza que he titulado La Casa de Oración. Y me gustaría pedirte, de verdad, de todo corazón, que puedas ver esos mensajes para tener una idea más clara, más entera, más completa de esta enseñanza. Ya son 5 mensajes, ¿verdad? Ya más de un mes que estamos hablando, los domingos de este mes que hemos estado hablando de la casa de oración, y allí puedes encontrar en detalle los temas y en profundidad lo que hemos estado hablando. Hemos hablado lo que es o no es la oración. Hemos hablado del el supremo llamado, el mayor llamado que tiene la iglesia del Señor, que es la casa de oración. Hemos hablado de efectos o tipos de oración. Hemos hablado ya de tres tipos de oración. Hoy vamos a seguir con otra forma de orar. Pero para que tú tengas la riqueza completa, el cuadro completo de lo que estamos hablando, me gustaría invitarte a que puedas visitar el canal Daniel Velasco en YouTube, el canal de YouTube Daniel Velasco. Daniel es con 2 N's Y-E-L. Tú puedas visitar ese canal y ahí encontrar esos mensajes que hemos comenzado ya hace varios domingos. Y si tú ya lo has visto, también sería muy bueno que lo vuelvas a escuchar, lo vuelvas a recibir, porque ahí hay una frescura, hay algo hermoso de volverlo a recibir y recordar lo que el Señor ha estado hablándonos a nuestras vidas con respecto a la casa de oración. Entonces te invito a que hagas esto y que te suscribas si es que no lo has hecho todavía. Suscríbete y comparte el canal también con tus amigos y familiares para que ellos también se suscriban y puedan seguir recibiendo estos mensajes. Si estás viendo este video en YouTube, luego en una grabación, aquí en la descripción abajo vas a poder encontrar los enlaces de esos mensajes. Lo voy a poner allí, al subirlo al canal, voy a poner uno por uno para que tú solamente tengas que darle clic y escuchar y recibir este mensaje que está siendo de mucha edificación para muchos. Entonces hoy vamos a continuar hablando de esto de tipos o formas de oración, ¿no? Como yo lo he llamado. Hemos hablado, para hacer un resumen rápido, hemos hablado de la oración de gratitud, que entramos a su presencia con acción de gracias. Luego hemos hablado de la petición, oración de petición, que la oración no solo es pedir, pero dentro de eso incluye, ¿verdad? Dentro de eso incluye, el Señor quiere que nosotros presentemos nuestras peticiones con acción de gracias y en oración, dice la palabra. Entonces también hemos hablado de la oración de intercesión. Este es un nivel más profundo en la oración, ¿no? Ya no es el foco de la oración, no eres tú, lo que tú necesitas, sino ya te pones en la brecha para orar por alguien o por algo. Y hemos hablado de algo precioso que a mí me gusta muchísimo, que es la oración sobrenatural. Es cuando le dices al Señor que Él te muestre lo que Él está pidiendo al Padre, porque dice su palabra que Él vive para interceder por nosotros. Y hemos hablado de eso, ¿no? Que es un nivel de intercesión más profundo todavía cuando escuchamos y recibimos del Señor lo que Él está pidiendo
que se hagan. Y ya son dos, no son dos en el cielo y en la tierra. El Señor y tú, los dos se ponen de acuerdo. Y la palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo en algo, el Padre lo hará, ¿verdad? Luego hemos comentado también que dentro de eso también está la intercesión en el Espíritu. Eso está en Romanos 8, 26 y 27. Como no sabemos pedir como conviene, dice la palabra, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña, dice la palabra, los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces es hermoso cuando el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros, y unirnos a esa intercesión, o dejarnos usar por el Espíritu para gemir en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios por los santos. Eso es muy hermoso, amado. Ese nivel de oración es muy, muy, muy bueno, buenísimo, y me gustaría que todos podemos llegar a ese nivel, que pasemos solo de pedir solo para nosotros, sino que también nos demos de nosotros para llegar a este tipo de oraciones. Bueno, eso, como te he dicho, eso lo puedes ver más en detalle en el canal de YouTube, y puedes recibir a más profundidad lo que hemos enseñado. Ahora vamos a hablar de la oración con las Escrituras. Estas oraciones no fallan, amado. Esto sí que, eso es lo que pides y está escrito, el Señor sí o sí te lo va a dar. Esta es una manera en que cuando nosotros entramos a nuestro tiempo de oración, verdad que nuestra mente está muy cargada, muy afanada, nuestros pensamientos están muy pensando por aquí, por allá, qué tengo que comprar, qué tengo que pagar, qué tengo que hacer, estamos así cuando queremos empezar. Entonces, una manera buenísima para aclarar tu mente, para calmar tu mente y tus pensamientos, es comenzar tu tiempo de oración leyendo una porción de las Escrituras. La Biblia dice, ¿verdad?, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces tu fe se aumenta cuando empiezas leyendo una porción. A lo mejor tú en tu tiempo de oración has determinado por leer, vamos a decir, 4 o 5 capítulos para empezar. No sé, algunos empiezan por Proverbios, otros les gustan los Evangelios o el libro de los Hechos, o etcétera, etcétera, ¿no? Tú empiezas leyendo una porción, y así tu alma, tus pensamientos se van concentrando, se van aquietando, y te concentras solo en lo que estás leyendo en ese momento. Esta es una manera de terminar con las distracciones en la mente y centrarse en ese momento en conectarse con el Señor en oración. Y una vez que ya estamos allí con nuestra alma quieta, la quietud de nuestros pensamientos, podemos empezar a orar. Dentro de la oración de gratitud, la petición, la intercesión, etcétera, podemos también empezar a orar la Escritura. Y esto es algo que es poderoso, amado. Quiero que leamos en Jeremías 29, versículo 10. Jeremías 29, versículo 10. Jeremías, capítulo 29. Desde el versículo 10 hasta el 14 vamos a leer. Esta es una profecía que el Señor estaba dando para el pueblo de Israel a través de su profeta, en este caso el profeta Jeremías. Y les escribe así en la palabra de Dios. Jeremías 29, 10. Porque así dice Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí,
y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta es una profecía que el Señor está dando a su pueblo. Dice aquí, quiero que prestes atención, cuando en Babilonia se cumplan 70 años. O sea, el Señor está diciendo, cuando pasen 70 años en su cautiverio en Babilonia, voy a hacer esto. Voy a traer mi palabra sobre ustedes. Van a empezar a clamar a mí, yo les voy a oír. Y dice, yo les haré volver de su cautividad. Esta es una profecía que el Señor está dando, ¿no? Entonces pasan los años, amado, pasan los años y llega el tiempo de que pues todo lo que estaba escrito se estaba cumpliendo, ¿no? Israel fue cautivo y fueron llevados a Babilonia, y dentro de ellos estaba un joven que se llamaba Daniel. Entonces quiero que leamos el cumplimiento de este momento, de esta profecía, en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 2. Versículo 2 en adelante. Daniel capítulo 9, versículo 2. Estamos hablando de orar las Escrituras. Estamos sentando aquí una base bíblica para lo que les estoy enseñando. Es la profecía que Dios le dio a Jeremías cuando Israel iba a estar 70 años iba a estar más años, pero a los 70 años de ese cautiverio, Dios iba a mandar su palabra y los iba a reunir de su cautiverio, los iba a rescatar de todos los lugares donde los había dispersado y los iba a unir. Entonces Daniel está aquí, ya está sirviendo, ¿verdad?, en Babilonia. Y mira lo que pasa aquí en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 2 y en adelante. Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros. Está hablando de la escritura, lo que estaba escrito de los profetas, en este caso de Jeremías. Dice, mirélo atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Cuando Daniel mira eso escrito en la palabra y calcula los años y dice, son 70. Este es el momento. Dios ha dicho que iba a liberarnos del cautiverio. Este es el momento del cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Daniel? Versículo 3, mira, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y puedes seguir leyendo luego en casa, pero este es el momento en que Daniel empieza a hacer una oración de intercesión
mezclando con la escritura, con la palabra que el Señor ya había dicho. Le empieza a tomar la carga por su pueblo. ¿Ves? Él estaba hablando de nuestro, no decía ellos han pecado, sino ten misericordia de ellos, qué malos han sido sus reyes. No, él dice nosotros hemos pecado. Y Daniel no era un pecador. Daniel vivía conforme a la palabra del Señor, tenía temor de Dios, no se contaminaba con los ídolos, estaba muy apartado totalmente para el Señor. Y aún así, él, como intercesor, dice, nosotros hemos pecado, nuestros reyes han hecho mal, nuestros príncipes. Y ahí es cuando Daniel empieza a interceder para que el Señor cumpla la profecía, la promesa que le había hecho a Israel a través del profeta Jeremías hace 70 años o más. Entonces, amado, este es un ejemplo de cómo, así como Daniel oró lo que estaba escrito, y ahí el Señor empezó a mover todo para volver a unir, a reunir a su pueblo Israel, para rescatarlos de esa cautividad. Entonces, esta es una base bíblica, amado, donde nosotros podemos utilizar la escritura para orar, para pedir al Señor lo que necesitemos o lo que encontremos en la Biblia. Daniel oró por la restauración de su pueblo. ¿En qué momento empezó a hacer eso él? Cuando encontró que se habían cumplido los 70 años. Y eso lo encontró, dice él, leyendo atentamente los libros. Por eso es importante, amado, que tú leas estos libros. La Biblia es un conjunto de varios libros escritos, inspirados por el Espíritu de Dios a través de personas de diferentes etapas, épocas de la vida, pero que en una, se podría decir, no se conocían entre ellos, pero cómo se complementa lo que uno ha escrito hace miles de años con otro que escribe las profecías cumplidas, lo que está pasando. Es precioso, amado, cuando uno puede leer la palabra de Dios, estos libros preciosos. Y así como Daniel, tú lees estos libros preciosos y encuentras cosas que tú necesitas. Y le puedes decir al Señor, Señor, así dice tu palabra, así está escrito. Y ahora vamos a ver algunas oraciones, algunas cosas escritas que nosotros podemos también repetir al Señor. Pero yo quiero hacer una aclaración aquí, porque no es con el espíritu del fariseo, del religioso, ¿no?, que conocía la escritura de memoria, pero no conocía el espíritu de Dios. No es darle una charla teológica a Dios, no, como si Dios no conociera las escrituras. No es en esa actitud, ¿no?, que te paras y dices, Señor, tu palabra dice en Mateo capítulo tal, y es esa actitud de tu corazón, ¿no?, que parece que estuvieras disertando una enseñanza a Dios. No es en esa actitud, no es lo que estoy compartiendo ahora, no es para eso, hermano. Porque yo he visto muchas veces, tristemente, a personas que conocían la escritura, pero de una forma tan religiosa que parecía que le estaban enseñando a Dios lo que está en su palabra. En la actitud de Daniel no vemos esa arrogancia, esa soberbia. No, Señor, yo he leído Jeremías y dice que en los 70... Lo que hace Daniel es encuentra esa promesa y dice, Señor, ten misericordia de nosotros, hemos pecado, se humilla, se quiebra delante, dice con ayuno, con cilicio, estaba humillado totalmente, pero orando a Dios su palabra, orando a Dios la escritura hasta ese entonces. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Entonces, si vamos a aprender estos versículos en la Biblia para orar a Dios, no va a ser para querer impresionarle a Dios y así Él nos responda, porque Dios conoce la actitud de nuestro corazón. No vamos a aprender esto como para que Dios diga, ah, sí, mi hijo ha aprendido mi palabra, ahora le voy a dar su premio porque está aprendiendo de memoria. No, así no es. Es que tú conozcas el espíritu de esa escritura, conozcas esa promesa que está escrita y con un corazón humilde puedas decirle, Señor, así está tu palabra, así dice tu palabra y yo quiero eso en mi vida. Lo tenemos claro, ¿verdad? Clarificando eso,
te voy a compartir algunos mensajes, algunas citas bíblicas que tú puedes orar para ti. Y es hermoso los efectos y los beneficios que tú vas a recibir por orar al Señor lo que ya está escrito en su palabra. Por ejemplo, si tú necesitas revelación, si tú estás ya un tiempo, unos buenos años, donde dices, es que no entiendo, es que no sé, no puedo ver más allá, no puedo entender bien las cosas. Esta oración es muy importante que tú la puedas hacer. Y es una oración que hizo el apóstol Pablo por los creyentes. Eso está en Efesios capítulo 1, en el Nuevo Testamento. Esta es una oración que yo la he hecho para mí muchas veces. Le he pedido a Dios estas cosas y he visto el resultado de esto también. He visto cómo Dios ha empezado a responder en base a lo que he pedido y he empezado a experimentar estas cosas que están aquí escritas. En Efesios capítulo 1, versículo 16 al 19. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo por los creyentes que vivían en Efeso, los efesios. Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es lo que oraba el apóstol Pablo por estos cristianos. Daba gracias a Dios por ellos, pero también esto es lo que pedía en sus oraciones. Mira lo que pedía. Y lo que tú también puedes pedir para ti, o para tus hijos, o para los discípulos que tienes contigo. Esto puedes pedir también. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Lo primero que tenemos que hacer es conocerle más a Él, al Señor. ¿Y cómo sucede esto? Dice, cuando el Señor nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Y que yo he hecho también muchas veces, es decirle, Señor, Padre, dame espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozca más. Así está escrito tu palabra, Señor, que me des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Quiero conocerte más. Y le puedes seguir pidiendo, alumbrando los ojos, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Puedes decirle, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Si no puedo entender, están como si mis ojos fueran cerrados, alumbra mis ojos, Señor, de mi entendimiento, para que yo sepa a qué esperanza me has llamado, cuál es la riqueza de tu gloria, de tu herencia en los santos. En los santos, amado, hay una riqueza, hay una herencia en los santos. Muchas veces nosotros queremos recibir de Dios, pero nos queremos desconectar de los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los hermanos, las hermanas de la iglesia. Tú solamente dices, no, yo quiero estar bien con Dios y los demás que hagan su vida. Si tú quieres recibir herencia de tu Padre Celestial, la vas a recibir a través de los santos. Pero a veces uno no entiende eso porque el entendimiento está cerrado y tiene que uno orar y decir, Señor, alumbra mis ojos, hazme ver que tú me quieres dar herencia a través de mis hermanos. Ayúdame a respetarles, a amarles, a conectarme con ellos, como si estuviera hablando contigo. A través de ellos viene la herencia de Dios, de su gloria, a través de ellos viene, amado. Entonces, estas cosas tú puedes pedir cuando oras al Señor. Le oras lo que está escrito. Señor, alumbra mis ojos. Quiero saber a qué me has llamado, cuál es esa esperanza a la que me has llamado. ¿Cuál es esa riqueza que hay de tu gloria en los santos? Y dice el 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder
para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amado, este poder que ha resucitado a Cristo de los muertos y lo ha hecho sentar sobre todo principado y poder, ese poder dice que está a disposición de nosotros. Uno tiene que abrir el entendimiento para entender esa grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Si no entiendes el poder del Espíritu de Dios para transformar tu vida, para llevarte a otro nivel, puedes orar esto, decirle: Señor, abre mis ojos de mi entendimiento. Quiero conocer este poder que hay a disposición para conmigo, para con nosotros. Este poder que has resucitado de Cristo, has resucitado a Cristo de los muertos y lo ha hecho sentar. Qué poderoso es eso, ¿verdad? Ese poder, amado, está disponible para ti y para mí. Pero no lo vemos porque nuestro entendimiento muchas veces está cerrado, está cegado. Tenemos que pedir esta revelación. Y tú puedes hacerlo, y yo lo hago también. Y agarro la palabra y le digo: Señor, le pido esto, todo lo que hemos leído ahora, para recibir revelación espiritual. Amén. También podemos orar otro pasaje de la Escritura para abrir nuestro entendimiento. Va casi junto con esto que está aquí en Efesios 1 desde el 17 en adelante. Esta otra también es una parte de la palabra que nos guía también cómo orar para recibir entendimiento. Está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Lucas 24, 44 al 47. Mira este pasaje, dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está hablando el Señor Jesús con sus discípulos, después de que ha resucitado, se les aparece a ellos y les está diciendo: todo esto tenía que cumplirse, esto estaba escrito y tenía que pasar esto, les dice. Y el versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Léelo una vez más conmigo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47 dice: que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Mira lo que hace el Señor. Los discípulos hasta ahora no habían entendido lo que ya estaba escrito de él. Cuando dicen que iba a morir, ¿te acuerdas que Pedro decía: no, Señor, que no te pase, que eso no suceda? Cuando dice el Señor: me tengo que ir, me ven ahora, pero no me van a ver más. Y todos se ponían tristes. Esto está escrito así. Ellos no lo entendían hasta el momento en que el Señor, dice la palabra, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, amados, cuando oramos al Señor, su palabra? Le decimos: Señor Jesús, así como has abierto el entendimiento de tus discípulos, ahora te pido, pones tu mano sobre tu mente, le dices: ahora te pido, Señor, que abras mi entendimiento, porque yo también quiero comprender tu palabra, la Escritura. Abre mi entendimiento, Señor.
No sé cómo funciona eso, humanamente tampoco me interesa saber en detalle, pero yo una cosa sé, necesito entender tu escritura y tu palabra. Abre mi entendimiento, así está escrito en tu palabra, Señor. Abre mi entendimiento porque yo quiero comprender lo que está escrito en tu palabra. Es algo que tú también puedes orar, amado. Es algo que tú también puedes hacer, porque así está escrito en su palabra. No estás pidiendo cosas que no estén aquí, porque esto es la voluntad de Dios. Y estás pidiendo algo que está escrito y está conforme a su voluntad. ¿Verdad? ¿Me explico, verdad? Amén. Wow, el tiempo está pasando muy rápido. Vamos a seguir avanzando. Esos dos textos son para recibir revelación y para recibir entendimiento. Espíritu de sabiduría y de revelación. Efesios 1 y Lucas 24. Hay otro pasaje también, ¿verdad? Si te acuerdas, en el camino a Emaús, cuando el Señor habla también el entendimiento de sus discípulos que estaban ahí caminando. Pero hemos usado estos dos ejemplos para hablar de esto. Ahora vamos a ver cómo puedes orar las escrituras. Puedes orar lo que está escrito al Señor pidiendo bendición. Orar por bendición. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Eso está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 4. Está después de Reyes. Capítulo 4, 9 y 10. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice, leemos juntos, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Esto es algo que tú puedes orar también al Señor. Está escrito en su palabra. Puedes decirle, oh Dios, si me dieras bendición y ensancharas cuando dice ensancharas mi territorio, quiere decir me prosperaras, ¿no? me hicieras más grande. Porque si tienes que ensanchar tu territorio es porque tienes mucho y necesitas más para cuidar lo que el Señor te ha dado. Nos está diciendo, bendíceme, prospérame, Señor. Entonces tú puedes pedirle al Señor esta oración, ¿verdad? Puedes decirle al Señor que te bendiga, que ensanche tu territorio, y también puedes pedirle que Él te libre del mal. Y dice la palabra, y le otorgó Dios lo que pidió. Entonces tú puedes orar también esto, amado. Dios sabe que tú estás pidiendo no por vanagloria, por orgullo o para gastar en tus deleites. Y tú puedes pedirle de corazón, con una buena actitud, porque también quieres ser de bendición para otros. Dios conoce nuestro corazón y su bendición va a venir así como la pidió Jabes, así como la pidió. Tú le puedes pedir. Tu palabra dice, Señor, si me bendijeras y ensancharas mi territorio. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar. El tiempo está pasando muy rápido. Y vamos a leer otra parte de la Escritura pidiendo oración por limpieza espiritual. El Salmo 51. Este es un salmo que hemos hablado en el curso de discipulado, hablando del tema del arrepentimiento. En el Salmo 51 en adelante tú puedes leer. Este es una oración por limpieza espiritual basado en la palabra de Dios. Si cuando tú te sientes o has fallado a Dios o has pecado y sabes que lo has hecho y no sabes cómo orar a Dios, no sabes cómo expresarte al Señor, no sabes qué decirle, pues puedes ver esto, el Salmo 51. Puedes cogerlo y adueñarte de cada una de estas palabras,
como hacerlo de todo corazón, como hizo David cuando fue confrontado por su pecado. Esto es cuando el profeta Natán, de parte de Dios, confrontó a David con el pecado de Betsabé y el asesinato de Urías, el marido de Betsabé. Fue confrontado David, y pues David escribió este salmo en medio de ese tiempo de arrepentimiento y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y puedes seguir leyendo esto en más profundidad, pero esta es una manera en que tú puedes orar la Escritura pidiendo perdón a Dios, pidiendo una limpieza espiritual con este Salmo 51. ¿Ves qué precioso es la palabra de Dios? Que para todas las cosas que estemos necesitando, el Señor tiene una respuesta en su palabra. Para lo que quieras pedir y orar, puedes escoger diferentes pasajes de la Biblia y orar al Señor estas promesas que están escritas o estas palabras que están escritas. Muchas veces la gente dice: es que pastor, yo no sé qué más decir, no sé qué más orar. Pues esta es una buena manera para que empieces a formar y a crear esa comunión, esa comunicación, ese diálogo con Dios. Puedes empezar leyendo lo que está en la palabra. Puedes orar lo que está en estos pasajes de acuerdo a tu necesidad, ¿verdad? Hemos hablado de eso, de si necesitas limpieza espiritual, si necesitas bendición, si necesitas entendimiento y revelación. Entonces hay muchas cosas. Por ejemplo, para provisión, tú lo puedes leer luego en casa en Filipenses 4:19. Dice la palabra que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tú puedes leer ese pasaje y decirle: Señor, tu palabra dice que tú vas a suplir todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Dios, tú no estás dependiendo de una riqueza natural, estás viendo las riquezas en tu gloria, en tu reino, en esa riqueza. Tú no estás preocupado y no sabes cómo, ¿qué hago? ¿Cómo voy a proveer si este país es muy pobre? Dios no depende de una riqueza natural. La provisión de Dios viene de una riqueza sobrenatural conforme a su riqueza en gloria. Entonces tú puedes adueñarte de esa palabra y decir: Señor, no tengo trabajo, tengo mucho que pagar, tengo cosas que comprar en mi casa, pero tu palabra aquí dice, Señor, Filipenses 4:19, tú vas a suplir todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Aunque este país esté en crisis, aunque este país esté sin trabajo, aunque este país esté pobre, tú, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, las riquezas de la gloria de Dios, conforme a eso vas a proveer lo que me hace falta. Puedes orar también esto, amado, y apropiarte de las bendiciones del Señor. Entonces, amado, estos son solo ejemplos de cómo tú puedes orar al Señor las Escrituras. Hay muchísimos pasajes. No lo podemos ver todo por cuestión de tiempo, pero tú tienes que encontrar, como Daniel encontró en un momento exacto la Escritura del cumplimiento de la profecía en Jeremías. Así tú tienes que encontrar, y así Dios quiere darte a ti, darme a mí, pasajes, versículos que están de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento,
a la necesidad que estemos pasando. Dios es un Dios muy personal y Él quiere hablarte y mostrarte a ti ese pasaje que tú puedes pedirle al Señor, que tú puedes orar al Señor de acuerdo a esa necesidad que tengas. Esto es algo muy precioso, amado. Tú puedes orar a Dios las palabras que Dios te ha dado en revelaciones. Puedes orar a Dios las palabras que has recibido en una profecía, tal vez, ¿no? A veces Dios usa personas y vienen y te dicen, Dios dice esto y te voy a usar así, voy a hacer esto. Tienes que orar eso que el Señor te ha dicho a través de sueños, de visiones, etcétera, ¿verdad? Tú puedes presentarte al Señor con esa oración. Muchas veces yo voy al Señor y le digo, Señor, tú me has mostrado las olas de tu Espíritu. Tú me has mostrado ese derramar de tu presencia en las naciones. Señor, hazlo. Sí, Señor, hazlo. Si quieres a alguien, aquí estamos. Si necesitas personas, hijos tuyos, aquí estamos. Tú lo has dicho. Esto no es mi invento, esto no es mi imaginación. Tú has mostrado, Señor, la estrategia en los grupos de 3. Señor, muévete allí, despierta a tu pueblo, despiértales, hazles ver esta riqueza que estás entregándola a sus manos. Y todavía muchos no lo entienden, no lo han comprendido en cabalidad. Haz tu obra. Estoy orando al Señor lo que Él ha mostrado, lo que Él ha revelado. Entonces eso es algo poderoso, porque no estás orando a ver si funciona, ¿no? A ver si es de acuerdo a su voluntad, ¿no? Estás orando algo que está claro, porque Él te lo ha dicho. Él te ha mostrado eso. Y así como está escrito en su palabra, también muchas cosas que tú puedes orar al Señor en tus tiempos de oración. Dios amado, espero que esto te haya bendecido y te haya servido. Te he entregado una herramienta más para que puedas seguir estableciendo tu altar de oración. Para que tú puedas seguir de una vez, ya por todas, tener establecido tu tiempo con el Señor, tu tiempo de oración. Es algo hermoso cuando tú puedes entrar en esa dinámica de la oración de gratitud, de petición, de intercesión, esa oración con las Escrituras. Imagínate, la hora se queda cortita o el tiempo que pases con Dios se queda muy corto porque hay tanto que podrías orar de acuerdo a su palabra, tanto que podríamos pedir. Entonces, cuando empiezas a entrar en esa dinámica, en esa comunión, de verdad que el tiempo ya se hace muy corto. Tu tiempo de oración te quedas como, yo quisiera seguir, pero tengo otras responsabilidades y voy a seguir a cumplir estas. Es muy distinto, amado, de como cuando uno entra a su tiempo de oración, como, ya han pasado 3 minutos y ahora qué más digo, ahora qué más hago, no sé qué más pedir. Esta es otra manera, amado. Esto es totalmente diferente. Cuando empiezas a usar estas herramientas que te estoy compartiendo, cuando empiezas a implementarlas en tu tiempo con Dios, el tiempo se te hace muy corto y verás que poco a poco una hora para ti va a ser muy corta. Vas a decir, no, yo quiero seguir con el Señor, yo quiero pasar más tiempo. Hay tanto que orar, que interceder, que hablar con el Señor, no solo por mí, sino por mis hermanos, por mi familia, por mi nación, por lo que está pasando, las decisiones que vienen sobre una nación, las elecciones que vienen sobre Bolivia, por ejemplo, en Estados Unidos, esas cosas que determinan el curso de una nación. Eso es algo súper importante, amado. Tú tienes que orar también en ese sentido. Dios va a hacer algo, va a haber un cambio en tu nación, en estas elecciones. Entonces, Dios quiere ser parte contigo de un cambio, de un impacto espiritual. Entonces la oración va mucho más allá que una lista de compras, amado. Es algo muy poderoso y espero que con estas herramientas que estamos compartiendo tú puedas ponerlas en práctica y establecer ya tu altar de oración. El próximo domingo vamos a continuar con otra forma de oración que es muy preciosa, amado. Es algo muy, muy impactante, es muy profundo, que también te va a ayudar y te va a bendecir en tus tiempos de oración. Si solamente te pido un favor, necesito que me ayudes a compartir estos mensajes, porque esto no lo puedo hacer solo. Yo hago mi parte desde aquí, compartiendo la palabra de Dios,
pero necesito que cada uno de ustedes me ayude a que estos mensajes lleguen a muchas más vidas, porque alguien más necesita recibir de estas herramientas para que su vida de oración cambie, para que de una vez se establezca en su caminar con el Señor. Por eso es importante, amado, que compartamos estos mensajes, que puedas entrar al canal de YouTube en Daniel Velasco, Daniel con 2NSY, compartir desde allí los mensajes para que las personas reciban esto que al final y al cabo les va a cambiar sus vidas y sus familias. Esto les va a acercar más a Dios y sus generaciones van a ser impactadas. Por eso, amado, te pido que tú hagas tu parte, así como yo también estoy haciendo la mía, cada domingo trayéndote el mensaje de la palabra de Dios.